En 1600, en el corazón de Roma, un hombre fue quemado vivo. Su crimen, pensar más allá de lo permitido, desafiar las normas de su tiempo y esconder, según algunos, secretos que podían cambiarlo todo. Ese hombre era Giordano Bruno, un filósofo, astrónomo y místico cuya obra sigue siendo objeto de fascinación y controversia. Entre sus textos, hay un enigma que ha intrigado a estudiosos durante siglos, sus mensajes cifrados, símbolos y referencias esotéricas que parecen susurrar secretos prohibidos. ¿Era Bruno un visionario adelantado a su época, un guardián de conocimientos que la Iglesia temía, o simplemente un pensador que usaba el misticismo como escudo para sus ideas? Lo que está claro es que su vida y su obra están impregnadas de un misterio que nos invita a indagar más allá de lo evidente. Hoy, exploraremos el enigma detrás de su libro de cifras, un texto que algunos creen que guarda las claves de un conocimiento perdido, mientras que otros lo ven como una ventana a una mente que entendió el universo como nadie más. ¿Te atreves a entrar en este laberinto de ideas ocultas? Comencemos. Para entender a Giordano Bruno, debemos viajar al Renacimiento, una época de luz y sombra, de avances científicos y obsesión por el misticismo. Era una era en la que las mentes más brillantes mezclaban astronomía con alquimia, matemáticas con magia, y filosofía con la cábala. En ese mundo, el conocimiento no era solo una herramienta, sino un arma. La Iglesia Católica, en su lucha por mantener el control, había marcado límites claros, ciertos saberes eran territorio prohibido, y cruzarlos podía costar la vida. Y ahí estaba Bruno, un hombre que cruzó todos esos límites. Nacido en 1548 en Ñola, cerca de Nápoles, comenzó su vida como fraile dominico. Pero su mente inquieta lo llevó a cuestionar las doctrinas que le enseñaron. No tardó en abandonar el monasterio, cargando consigo libros de filosofía, astronomía y, según se dice, textos prohibidos. El Renacimiento fue testigo de sus ideas revolucionarias, un universo infinito, plagado de mundos como el nuestro, donde Dios no era un rey distante, sino la esencia de todo. Estas ideas no solo desafiaban la cosmología de su época, sino que también amenazaban la autoridad de la Iglesia, que veía en el cosmos un reflejo del orden divino, jerárquico y controlado. Pero Bruno no se detuvo ahí. Su fascinación por lo oculto lo llevó a estudiar el hermetismo, una corriente esotérica que mezclaba filosofía antigua, magia y cábala. Este pensamiento, para Bruno, no estaba en contradicción con la ciencia. Era su complemento. Creía que solo a través del lenguaje cifrado y simbólico se podía expresar la verdad más profunda del universo, una verdad que muchos no estaban preparados para escuchar. En ese contexto, nace su enigmático libro de cifras. ¿Era una guía mística para acceder a secretos cósmicos? ¿Un mensaje velado a los que, como él, buscaban trascender las barreras del conocimiento? O quizá, como algunos sugieren, un intento desesperado por preservar sus ideas en un mundo que lo condenaba al silencio. Pero para entender el significado de estos cifrados, primero debemos sumergirnos en los textos que dejó. Y aquí comienza el verdadero misterio. Giordano Bruno dejó tras de sí una obra vasta y compleja, pero entre todos sus textos, hay algunos que destacan por su aire de misterio, están plagados de símbolos, diagramas y lo que parecen ser mensajes cifrados. De estos escritos surge lo que los estudiosos llaman el libro de cifras, aunque no se trata de un solo texto, sino de fragmentos y elementos distribuidos en varios de sus trabajos. En el centro de este enigma se encuentran diagramas que combinan geometría, palabras en latín y hebreo, y figuras que parecen evocar conceptos esotéricos. Por ejemplo, algunos de sus escritos contienen círculos concéntricos que podrían representar el movimiento de los astros, pero también reflejar niveles de conciencia espiritual. ¿Eran simples ejercicios filosóficos? ¿O intentos de plasmar verdades cósmicas que todavía no comprendemos? Un ejemplo intrigante es su tratado, De Umbricidearum, sobre las sombras de las ideas, donde Bruno utiliza un sistema complejo de palabras y asociaciones que algunos consideran una técnica mnemotécnica avanzada, mientras que otros creen que oculta un código más profundo. En este texto, Bruno introduce la idea de que las sombras, los reflejos de la realidad, pueden ser claves para acceder a los secretos del universo. Otro caso notable es el uso de alfabetos cifrados en sus textos. Bruno se basaba en tradiciones cabalísticas, donde las letras no solo tienen un significado literal, sino también numérico y simbólico. Esto sugiere que sus escritos pueden contener múltiples capas de interpretación, algunas de las cuales todavía no han sido descifradas. Pero,
¿Qué podrían ocultar estos códigos? Algunas teorías sugieren que contienen un conocimiento peligroso para su época. Ideas científicas adelantadas, como su concepción de un universo infinito lleno de mundos habitados. Conocimientos mágicos o alquímicos, posibles recetas simbólicas para transformar la materia o el espíritu. Críticas veladas a la Iglesia, en un lenguaje que sus censores no podían entender. Lo más fascinante es que, incluso hoy, los estudiosos no se ponen de acuerdo sobre el propósito de estos cifrados. Mientras que algunos los consideran un mero recurso poético o filosófico, otros creen que Bruno estaba creando un sistema para preservar ideas que no podían expresarse abiertamente. Al observar estos textos, no podemos evitar preguntarnos, ¿fueron realmente escritos para nosotros, los del futuro? ¿O eran mensajes destinados a una élite de su tiempo, aquellos capaces de leer entre líneas? Lo que está claro es que Bruno sabía el riesgo que corría al plasmar estas ideas. Y aún así, lo hizo. Pero, ¿fue este libro de cifras lo que lo llevó a la hoguera? Esa es la pregunta que exploraremos a continuación. Los mensajes cifrados de Giordano Bruno han sido objeto de especulación durante siglos. ¿Qué contenían realmente? Algunos creen que eran simples ejercicios filosóficos, otros, que guardaban secretos capaces de cambiar nuestra comprensión del universo y, quizás, de la misma humanidad. Primero, está la idea de que estos cifrados contenían claves para entender su visión del cosmos. Bruno fue el gran defensor de un universo infinito, lleno de estrellas y planetas como la Tierra. En una época en la que la Iglesia enseñaba que el universo tenía límites y que la Tierra era su centro, Bruno se atrevió a imaginar un espacio interminable, donde el ser humano era solo una pequeña parte de un todo mucho más vasto. En sus diagramas, formados por círculos y palabras asociadas, algunos estudiosos creen ver un intento de describir este universo. Estos símbolos no solo eran un desafío a la cosmología de su tiempo, sino también una declaración filosófica y espiritual. El universo, decía Bruno, es infinito porque refleja la esencia misma de Dios. Por otro lado, está la posibilidad de que sus mensajes cifrados ocultaran conocimientos alquímicos y místicos. Bruno, influenciado por tradiciones como el hermetismo y la cábala, veía en los símbolos y en las palabras encriptadas herramientas para acceder a una verdad más profunda. Según sus escritos, las letras, los números y las figuras geométricas no eran simples herramientas de comunicación, que eran un lenguaje que conectaba con las fuerzas más profundas del cosmos. En algunos de sus textos, como de Umbricidearum, sobre las sombras de las ideas, Bruno introduce técnicas que parecen diseñadas para explorar las capacidades de la mente humana, como si se tratara de un mapa para alcanzar un estado superior de conocimiento. ¿Podrían estas técnicas, en realidad, estar vinculadas a prácticas esotéricas que mezclaban filosofía, magia y ciencia? Finalmente, está la teoría de que Bruno escondía críticas a la Iglesia en sus símbolos y mensajes. Aunque públicamente defendía sus ideas con valentía, sabía que expresar ciertas opiniones directamente podía ser mortal. Algunos creen que utilizaba palabras en hebreo y referencias mitológicas para transmitir mensajes que burlaban la censura. Por ejemplo, en varios textos, utiliza el concepto de luz no como algo religioso, sino como una metáfora para la iluminación del conocimiento, una luz que la Iglesia no podía controlar. Estas teorías nos llevan a una pregunta fundamental: si estos mensajes cifrados realmente contenían ideas tan subversivas, ¿fueron ellos los que sellaron el destino de Bruno? En un mundo donde las palabras podían condenar, cada símbolo que dibujaba y cada cifra que escribía podía ser un paso más hacia la hoguera. Pero Bruno no era solo un filósofo o un astrónomo. Para muchos de sus contemporáneos, también era un mago, alguien que desafiaba las leyes de lo conocido. ¿Qué papel jugaron estas ideas en su condena? Es aquí donde su historia se oscurece aún más. Giordano Bruno no solo fue un pensador revolucionario, para muchos de sus contemporáneos, fue también un mago, una figura que encarnaba la peligrosa mezcla de conocimiento y herejía. Y esta percepción no surgió de la nada. Bruno estaba profundamente influenciado por el hermetismo, una corriente de pensamiento que sostenía que el universo estaba unido por correspondencias invisibles, que todo lo que existe es reflejo de una realidad superior. Según esta visión, el conocimiento no era solo un ejercicio racional, sino también un acto espiritual, una forma de conectar con las fuerzas que gobiernan el cosmos. Esto lo llevó a explorar la magia natural, una disciplina renacentista que buscaba entender y manipular las leyes de la naturaleza. Pero Bruno no se detuvo ahí.
También se adentró en la magia teúrgica, que intentaba invocar a entidades divinas para obtener sabiduría y poder. Para él, estas prácticas no eran opuestas a la ciencia, sino su extensión. Si el universo era infinito, como él creía, entonces el conocimiento debía ser igual de ilimitado, y la magia era una herramienta para alcanzarlo. Esta visión lo colocó en una posición peligrosa. La Iglesia, que veía en la magia una amenaza directa a su autoridad, no tardó en señalarlo como un hereje. Pero la historia de Bruno no es solo la de un hombre que desafió el dogma religioso. Es también la de alguien que desafió los límites del pensamiento de su época. En sus escritos, Bruno no solo defendía un universo infinito, sino también una nueva forma de entender a Dios y a la humanidad. Para él, Dios no era un juez distante, sino la esencia misma del cosmos, presente en cada estrella, cada planta y cada ser humano. Y esta visión, aunque profundamente espiritual, chocaba de frente con la doctrina católica, que veía a Dios como una figura trascendente, separada de su creación. Por eso, cuando Bruno hablaba de la magia, no lo hacía como un truco para engañar a la gente, sino como una forma de conocer y transformar el mundo. En sus textos, la magia era el puente entre la ciencia y la divinidad, una herramienta para acceder a verdades que no podían expresarse con palabras. Pero, ¿era esto lo que lo hacía tan peligroso? ¿Fue su visión mística del universo lo que llevó a la Iglesia a perseguirlo con tanta ferocidad? O, como algunos creen, fue algo más concreto, los mensajes ocultos en sus textos cifrados, mensajes que quizá contenían críticas directas al poder eclesiástico. Lo que está claro es que Bruno no era un hereje común. Para la Iglesia, era un símbolo de todo lo que podía salir mal cuando las ideas cruzaban los límites de lo permitido. Pero para muchos de sus seguidores, era un mártir del conocimiento, alguien que se atrevió a ver más allá y a pagar el precio por ello. Y es aquí donde el misterio se profundiza. ¿Podría haber algo en sus textos cifrados que aún no hemos descubierto? Algo que explique por qué su vida terminó en las llamas de la hoguera. En la próxima parte, exploraremos las teorías más oscuras que rodean su condena y su legado, y cómo su figura sigue inspirando tanto a científicos como a místicos en busca de la verdad. El 17 de febrero de 1600, Giordano Bruno fue quemado vivo en la plaza de Campo de' Fiori, en Roma. Oficialmente, su condena fue por herejía. Pero, ¿fue realmente su visión del universo lo que lo llevó a la hoguera? ¿O había algo más, algo oculto en sus escritos cifrados que la Iglesia temía tanto como para eliminarlo de manera tan brutal? Una de las teorías más intrigantes es que sus textos contenían críticas a la Iglesia que no podían ser ignoradas. En una época en la que incluso un pensamiento en contra del dogma podía ser mortal, las ideas de Bruno representaban un desafío directo al poder eclesiástico. Algunos sugieren que los cifrados en sus obras podrían haber ocultado mensajes que desvelaban las contradicciones y debilidades de la doctrina católica, denunciando su control sobre la mente humana. Por ejemplo, en De Umbricidearum, Bruno describe cómo el lenguaje simbólico y cifrado puede ser usado para esconder verdades de aquellos que no están listos para comprenderlas. ¿Podría haber utilizado este método para escribir críticas a la Iglesia que solo un grupo selecto de lectores podía descifrar? Otra teoría sugiere que la condena de Bruno fue impulsada no solo por su desafío teológico, sino también por su conexión con el hermetismo y la magia. La Iglesia no solo veía en la magia una práctica peligrosa, sino también una competencia directa. Los escritos cifrados de Bruno, con sus alusiones a prácticas alquímicas y místicas, podían haber sido interpretados como un intento de acceder a conocimientos que la Iglesia consideraba exclusivos de lo divino. Pero hay quienes van más allá y sugieren que Bruno pudo haber descubierto algo que la Iglesia no quería que se supiera. Algunos de sus textos mencionan ideas que parecen prefigurar principios científicos modernos, como la infinitud del universo o la existencia de otros mundos habitados. Si Bruno realmente entendió conceptos que hoy damos por sentados, ¿podrían sus cifrados contener pistas que aún no hemos descifrado, conocimientos que iban más allá de la ciencia de su tiempo? Por supuesto, no todos están de acuerdo con estas interpretaciones. Para algunos historiadores, Bruno fue condenado por su desafío abierto al dogma y por sus ideas sobre el cosmos, sin necesidad de teorías ocultas. Sin embargo, la obsesión de la Inquisición por sus escritos cifrados, confiscados y estudiados con tanto cuidado, sugiere que los inquisidores temían algo más que simples herejías teológicas. Lo que queda claro es que Bruno no fue solo un filósofo. Fue un símbolo, un hombre que se atrevió a cruzar las fronteras de lo permitido. Y aunque la Iglesia intentó silenciarlo, su legado ha sobrevivido,
transformándose en un enigma que sigue fascinando a científicos, filósofos y místicos por igual. Aún hoy, sus textos cifrados plantean una pregunta inquietante: ¿había algo que Bruno sabía y que todavía no hemos logrado descifrar? Algo que podría cambiar nuestra comprensión del universo, o incluso de nosotros mismos. Mientras reflexionamos sobre estas posibilidades, vale la pena preguntarnos, ¿qué tanto estamos dispuestos a sacrificar por el conocimiento? Porque Bruno lo sacrificó todo. Y aquí, en este punto, el fuego de la hoguera no fue el final, sino el comienzo de un misterio que aún no hemos terminado de resolver. A pesar de que la hoguera intentó borrar su existencia, Giordano Bruno dejó una huella imborrable. Su legado trasciende el tiempo, inspirando tanto a científicos como a místicos que ven en él a un mártir del conocimiento, un hombre que desafió los límites de su época para ofrecernos una visión del universo tan radical como fascinante. En el ámbito científico, Bruno fue precursor de ideas que, siglos después, se confirmarían. Su concepto de un universo infinito, lleno de mundos habitados, anticipó la cosmología moderna. Hoy, cuando los telescopios espaciales como el James Webb descubren exoplanetas potencialmente habitables, las ideas de Bruno resuenan más fuerte que nunca. Él fue el primero en imaginar que la Tierra no era el único lugar privilegiado en el cosmos, sino uno más entre incontables mundos. Pero su legado no se limita a la ciencia. En el terreno del misticismo, Bruno sigue siendo una figura central. Su visión de la magia como un puente entre lo humano y lo divino inspiró a generaciones de pensadores esotéricos. Tradiciones como la alquimia moderna, la cábala hermética y otros sistemas místicos lo citan como un visionario que entendió que la verdad no solo se encuentra en la razón, sino también en la intuición y los símbolos. Un ejemplo de esto es su influencia en el movimiento romántico del siglo XIX, donde poetas y filósofos como William Blake y Johann Wolfgang von Goethe encontraron en Bruno una fuente de inspiración para explorar las conexiones entre el hombre, la naturaleza y el infinito. Su obra ha sido reinterpretada como una invitación a explorar lo desconocido, no solo fuera de nosotros, sino también dentro. Sin embargo, el legado de Bruno no está exento de controversia. Algunos ven en él a un mártir de la ciencia, mientras que otros lo consideran un místico imprudente que confundió la filosofía con la magia. Pero, tal vez, su verdadera importancia radica en que nunca aceptó las fronteras artificiales entre estos campos. Para él, el conocimiento era un todo, un camino que unía lo visible con lo invisible, lo conocido con lo desconocido. Y este enfoque sigue siendo relevante hoy. En un mundo donde la ciencia avanza rápidamente, pero donde también enfrentamos preguntas existenciales profundas, la visión de Bruno nos recuerda que el conocimiento no es solo una búsqueda de hechos, sino también una búsqueda de significado. Al mirar hacia el cielo, preguntándonos si estamos solos en el universo, o al explorar las profundidades de nuestra mente en busca de respuestas a nuestras preguntas más fundamentales, estamos siguiendo los pasos de Giordano Bruno. Su vida, aunque trágica, fue un testimonio de la valentía necesaria para buscar la verdad, incluso cuando hacerlo significa desafiar todo lo que nos han enseñado. Y así, Bruno sigue vivo en cada pregunta que hacemos, en cada misterio que nos atrevemos a explorar y en cada frontera que cruzamos en nuestra búsqueda del conocimiento. Giordano Bruno fue mucho más que un filósofo o un hereje. Fue un soñador, un explorador del infinito, un hombre que, en una época de censura y miedo, tuvo el coraje de pensar más allá. Sus textos cifrados, aunque enigmáticos, no son solo un recordatorio de su genialidad, sino también de los riesgos que enfrentó al desafiar las normas de su tiempo. Hoy, su historia nos invita a reflexionar: ¿qué tanto estamos dispuestos a sacrificar por el conocimiento? ¿Tenemos el coraje de enfrentar lo desconocido, de cuestionar lo establecido, como lo hizo él? Quizá nunca descifremos por completo los secretos que ocultó en sus escritos. Pero eso es parte del misterio, y del poder, de su legado. Porque, al igual que las estrellas que Bruno imaginó llenando un universo infinito, sus ideas nos inspiran a mirar más allá, a buscar respuestas en los lugares más oscuros, y a nunca dejar de cuestionar. Si te apasiona el conocimiento, si amas explorar las preguntas que parecen no tener respuesta, suscríbete al canal de Alejandría. Aquí, como Bruno, buscamos desentrañar los misterios del pasado para iluminar nuestro presente y futuro. Y recuerda, las ideas más grandes suelen nacer en la mente de aquellos que se atreven a soñar en grande. Así como lo hizo Giordano Bruno. Nos vemos en el próximo video.